Bueno, qué gusto saludarlos. Lo prometido es deuda, entonces aquí está el video tutorial para la creación de los cuadros combinados y algunas pequeñas configuraciones que podemos hacer en los formularios. Eh, Recordemos que vamos a tener nuestro eh, formulario, ¿verdad? Y es acá en donde queremos crear los cuadros combinados, pero la pregunta siempre es en dónde debo de crear los cuadros combinados. Mencionamos en clase que teníamos que ver en nuestras relaciones y chequear cuáles eran aquellos campos que eran llaves foráneas. Por ejemplo, aquí carné es llave foránea porque está haciendo referencia a la llave primaria de carné en la tabla alumno, y aquí codeautoriza está haciendo referencia a la llave primaria de la tabla autoriza, en este caso es codeautoriza. Igual acá el código de root con el código de root, ¿no? Donde si no es funcional que se genere es en el formulario con su formulario en el campo que conecta las dos tablas, porque entonces como este valor se asigna de forma automática cuando usted agrega el número de beca, entonces ahí no vale la pena hacer cuadro combinado. En este caso entonces lo vamos a hacer de carné y de autoriza para repasar nuestros pasos, o bien podemos hacerlo solamente de uno, ¿verdad? Lo que hay que tener claro es de dónde va a crear usted el cuadro combinado y cuáles son las configuraciones que debemos generar. Para que esto sea funcional, pues deberíamos de tener agregados alumnos y deberíamos de tener agregados personas que autorizan, ¿verdad? O sea, dentro de las tablas, en este caso de alumno y autoriza, debería de haber al menos un registro para que podamos observar el cuadro combinado y que sea funcional, ¿verdad? Bueno, voy a ir entonces al formulario de beca en vista diseño, y el primer paso es eliminar el campo del cual voy a crear el cuadro combinado. En este caso lo voy a hacer de carné, voy a borrar el carné y voy a quitar la lista de campos para que me quede todo el espacio en la pantalla. Entonces me voy a las opciones de diseño y aquí voy a buscar en la lista de los valores el botón de cuadro combinado. Voy a hacer clic aquí y el primer espacio es donde me preguntan: deseo que el cuadro combinado busque los valores en una tabla o consulta. Explicamos de que me aparecía escribiré los valores que desee, entonces yo voy agregando el mismo o los datos de una vez en el momento en el que yo los agrego, o buscar un registro en el formulario según el valor que he seleccionado en el cuadro combinado. Se selecciona esta opción porque nosotros vamos a necesitar ir a la tabla a traer el valor que quiero o los valores que quiero que se muestren en el cuadro combinado. Entonces dejo la primera opción, le doy siguiente. Ahora tengo que seleccionar la tabla. Como el cuadro combinado es sobre el carnet del alumno y eso está en la tabla de alumno, entonces los datos están en esa tabla, ¿verdad? Entonces dejo seleccionado alumno y le doy siguiente. Acá tengo que pasar ambos campos, ¿sí? Le doy siguiente. Y el orden, que como lo explicamos en clase, pues regularmente los vamos a ordenar por el nombre, ¿verdad? Por un campo que sea específico para la búsqueda. Luego acá voy a dejar el chequecito activo en este y en el próximo lo voy a quitar. Le doy siguiente, aquí almacenar el campo, almacenar el valor en el campo que eliminó. ¿Cuál fue el que eliminamos? El carnet. Le doy siguiente y ahora ya solo le pongo aquí pues la etiqueta que quiero que se muestre. Aquí sí puedo poner tildes, mayúsculas y los dos puntos, que es para que los datos se vean bien, ¿verdad? Ahora ya solamente voy a ajustar los campos para que se vean bien. Le doy clic derecho marcándolos todos, me voy a diseño y busco la opción que diga apilado. Y vean, entonces me quedan todos con la misma dimensión. Al momento en el que yo voy a la vista formulario, vea, me aparecen los datos de los alumnos. Ahora lo voy a crear de autoriza, como para repasar, ¿verdad? Quito el código, me voy al diseño y luego busco cuadro combinado y lo voy a insertar aquí.
¿Deseo que el cuadro combinado busque los valores en una tabla de consulta? Sí. Siguiente. Ahora de la tabla de autoriza. Siguiente. Paso a ambos campos. Siguiente. El orden será por el nombre. Siguiente. Y acá le voy a quitar el checkbox para que podamos ver el código. Y le voy a dar siguiente. Aquí debo de seleccionar el campo que me va a servir para hacer la conexión. En este caso es el código autoriza. Y aquí, como lo vimos en la parte anterior, o en el ejemplo anterior, es el campo que eliminé. En este caso es el código autoriza. Le doy siguiente. Y aquí sería autoriza. Le doy finalizar. Y note usted que ahora tengo yo mi cuadro combinado justo con los valores dentro de los otros campos, ¿verdad? Me voy a ir a la vista formulario y aquí ya me van a aparecer ambos. La diferencia es activar o desactivar el chequecito para ver los códigos, porque note aquí no se ven y acá sí se observan, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, pues la primera es la mejor opción para que se vean solo los nombres, pero eso quedará a criterio de cómo usted quiera configurarlo, ¿verdad? Voy a cerrar el formulario, lo voy a guardar y ahora vamos a ver las opciones del orden de tabulación de los datos. Entonces voy a entrar a detalle becas o formulario tal y como lo hicimos en la clase, en vista diseño, y recuérdese que para cambiar el orden de cómo ingresa usted los valores debe de seleccionar cualquiera y se va aquí a donde dice orden de tabulación y usted ya puede cambiar el orden. Por ejemplo, si quisiera que el total se ingresara antes, le doy un clic para marcarlo y luego con clic sostenido yo ya lo puedo mover de lugar. En el ingreso de los datos es posible que se siga viendo igual. Vea, me voy a ir a la vista formulario, pero si yo presiono la tecla Tab, note, se brinca para acá y luego con el siguiente regresa al porcentaje. O sea, usted puede decidir en qué orden puede ingresar los valores. Los cuadros combinados son bastante útiles, sobre todo cuando requiero, como lo mencionamos en clase, que mi formulario pues sea lo más usable, ¿verdad? Que tenga esa característica de usabilidad para que el usuario, pues hasta el que no tiene mucha experiencia, pues pueda ingresar datos de una manera muy sencilla. Igual seguiremos poniendo más videotutoriales del contenido que vayamos viendo, y si tienen dudas pues ya saben que podemos resolverlas en la clase, o vamos a crearles allí dentro del GES un pequeño foro de discusión de repente, y tienen tiempo y podemos utilizarlo como un medio para comunicarnos adicionalmente a los que ya tenemos. Muchísimas gracias por su atención.